Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar la clase a través de un video que les he preparado siguiendo el lineamiento de los temas que veníamos trabajando en la clase pasada, donde habíamos desarrollado el tema de la reinserción social en menores de 21 años, ¿sí? Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de reinserción social, hablamos de tratamiento, es muy importante tener en cuenta que la reinserción social debe ser abordada de una manera integral, ¿sí? Esto implica tener en cuenta conocimientos vinculados a lo que está relacionado a las legislaciones, al derecho, a la seguridad, a la educación, a la salud y por ende también tener en cuenta los aspectos psicológicos que se ponen en juego, ¿sí? En el caso de ustedes van a trabajar con personas privadas de la libertad y muchas de ellas suelen ser menores de edad. Menores de edad implica en términos psicológicos y si tenemos en cuenta las etapas evolutivas, trabajar con personas adolescentes. Es por eso que en este módulo, en esta clase, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la adolescencia y en la próxima clase ya nos vamos a focalizar en aquellos aspectos vinculados a la adultez y a la juventud también, ¿sí? Bueno, vamos a empezar hablando acerca de lo que es la adolescencia, ¿sí? La adolescencia, ¿qué es para ustedes? Está bueno que si ustedes están mirando este video, pueden pulsar el botón de pausa y poder hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Qué es para ustedes la adolescencia? ¿Sí? Muchos de nosotros ya hemos atravesado esta etapa. Bueno, una antropóloga muy conocida en la década del 50, Margaret Mead, plantea en relación a la adolescencia que para las sociedades occidentales, la adolescencia es un momento representado por un ritual de paso de una etapa de la vida a otra, en la cual se accede a la sexualidad activa, se adquieren responsabilidades y poder dentro de una tribu. ¿Qué quiere decir con esto Margaret Mead? Con esto ella quiere decir que básicamente la adolescencia para nuestra cultura occidental, incluimos justamente a la provincia de Jujuy, como una etapa, podemos decir, de transición que está atravesado por un ritual. Fíjense que los adolescentes que se van a iniciar en esta etapa suele estar atravesado por una gran cantidad de rituales. Rituales vinculados, por ejemplo, al pasaje de el nivel, podemos decir el nivel primario, el nivel secundario, el pasaje del nivel secundario al nivel universitario. Por otro lado, también otro de los rituales que podemos ver en esta etapa tiene que ver con la celebración, por ejemplo, de las mujeres en los cumpleaños de 15, que es una celebración, es un festejo, pero que desde el punto de vista antropológico también marca, ¿sí?, el inicio de una nueva etapa en la vida de una persona. Y en el caso de los varones, por ejemplo, cuando se celebran los 18 años, sí que es otro ritual de paso, ¿sí? Así podemos decir que la adolescencia está constantemente cargada de rituales que implica justamente la habilitación de ciertas prácticas, ¿no? En el nivel secundario también podemos mencionar, por ejemplo, el bautismo que se le suele hacer a los estudiantes de primer año. Bueno, todo esto que le estoy hablando, vinculado a la adolescencia en relación con los rituales, no existió siempre, ¿sí? Es por eso que abajo vemos un pequeño diagrama donde dice infancia y por otro lado adultez, ¿sí? En en la época moderna, podemos decir, y durante el inicio del capitalismo,
En los países de Europa, como en aquellos países de América más desarrollados, básicamente en relación al desarrollo habían como dos etapas fundamentales: la infancia, ¿sí? Y la adultez. Fíjense que no había lo que conocemos hoy como la etapa de la adolescencia. Ya vamos a ver por qué. Pero es como que se iniciaba la vida con los primeros años de vida, con la infancia. Luego, cuando una persona, por ejemplo, cumplía 12 años en adelante, pasaba directamente a otra etapa que estaba vinculada a la adultez. ¿Sí? Eso era lo que sucedía en la modernidad. En cambio, en la etapa posmoderna, luego de la revolución industrial, en los países capitalistas, se empieza a hablar de una nueva etapa que vendría a ser la adolescencia. A diferencia del gráfico anterior, fíjense que vemos lo que es la infancia, luego viene como un periodo de transición que se conoce como adolescencia, y la adolescencia es lo que nos va a dar paso justamente a la etapa de la adultez. La etapa posmoderna ha permitido desarrollar y extender la adolescencia, ¿sí? Hoy, actualmente incluso la adolescencia se ha extendido demasiado, ¿sí? Que incluso podemos hablar de adultos adolescentes, ¿sí? Eh, si no es que se ha extendido a toda esta etapa, una buena parte de los jóvenes sí suele extenderse esta etapa. Sobre todo los jóvenes pertenecientes a sectores de bajos ingresos o que pertenecen a ciertas comunidades, como por ejemplo comunidades campesinas, incluso hoy en día quedan fuera de este proceso de lo que es la adolescencia. En estas culturas, en estas regiones, los niños pasan directamente a la adultez, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en ciertas culturas, en ciertas poblaciones, aún hoy en día, aunque estamos viviendo en Occidente, pasan de la infancia a la adultez, ¿sí? En la adolescencia directamente tienen que desarrollar actividades que lo tendría que realizar algún adulto, ¿sí? En este caso, la entrada a la adultez suele ser como muy rápido y muy brusca, ¿sí? No suele haber como un periodo de lo que llamamos un periodo de moratoria social, donde básicamente es la adolescencia, ¿no? Si yo tengo que definir qué es la adolescencia, diría de que la adolescencia es un periodo de transición y es un periodo intermedio entre lo que es la infancia y lo que es la adultez. ¿Qué sabemos sobre las características y la psicología evolutiva de la adolescencia? Bueno, la adolescencia básicamente se presenta como una complejidad de procesos psíquicos que conducen al adolescente desde la familia hacia la cultura. Es un proceso gradual, progresivo y a la vez doloroso. ¿Sí? Vamos a entender qué quiere decir esto que acabamos de leer. Con procesos psíquicos hacemos referencia a que un adolescente, ¿sí? que inicia esta etapa, su mente suele ser como muy confusa. Seguramente cada uno de ustedes lo ha vivido o conocen o están en contacto con adolescentes y podrán ver que su modo de actuar, sus emociones, su modo de relación suele ser como muy compleja, ¿sí? Y por otro lado, la familia, ¿sí? Suele ser como la puerta de entrada hacia la cultura, ¿sí? Recuerden que la familia es el primer núcleo de socialización, ¿sí? Y es la que va a facilitar el contacto de los adolescentes con el mundo exterior, ¿sí? Por otro lado, la adolescencia es un proceso gradual, es decir, que dentro de la adolescencia, como ya lo vamos a ir viendo, vamos a atravesar por diferentes etapas. Es una etapa también progresiva y dolorosa. Doloroso porque también el adolescente, a medida que vaya atravesando por esta etapa, va a ir justamente perdiendo ciertas cosas y esas pérdidas van a ser vividas como duelos, ¿sí? Que ya
les voy a explicar más adelante. Hay dos autores, dos psicólogos, psicoanalistas argentinos, Mauricio Nobel y Arminda Averasturi, y ellos plantean de que la adolescencia es una etapa de vida durante el cual el individuo busca establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras relaciones objetales parentales internalizadas y verificando la realidad que el medio social le ofrece mediante el uso de elementos biofísicos en desarrollo a su disposición y que a su vez tienden a la estabilidad de la personalidad en el plano genital, lo que solo es posible si se hace el duelo por la identidad infantil. ¿Sí? ¿Qué quieren decir estos autores respecto a la adolescencia? Vamos a ir analizando por parte. Primero que nada dice que el adolescente busca establecer su identidad. Fíjense que al principio son los padres quienes deciden por los niños. Estamos hablando de familias entre comillas normales, ¿sí? Porque ni hablar de cómo son las familias de adolescentes que suelen tener conflicto con la ley, ¿sí? Ahí es otra cuestión, es un tema mucho más complejo. Pero vamos a ir haciendo como un paralelismo justamente, ¿no? Fíjense que aquellos adolescentes que han crecido con sus padres, al principio en la infancia los padres eran quienes elegían por él o la adolescente, elegían por ejemplo su forma de vestir, a qué colegio van a ir, con quiénes se van a relacionar, ¿sí? En cambio en la adolescencia todo esto cambia porque justamente el adolescente, en base a la manera de cómo haya sido su relación con sus primeros objetos, en este caso con su mamá y luego con el padre, va a ir formando su propia identidad, su forma de ser. Y por otro lado, entendemos con verificar la realidad que el medio social le ofrece mediante el uso de elementos biofísicos, estamos haciendo referencia justamente a qué cuestiones del entorno facilitan el desarrollo, por una parte, biológico del adolescente, ¿sí? El ambiente influye demasiado, sobre todo en cuestiones vinculadas a los cambios físicos, emocionales, por los cuales va a ir atravesando el adolescente, ¿sí? Y por otro lado también ellos definen a la adolescencia como una búsqueda de estabilidad en la personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente los adolescentes en esta etapa tienden a consolidar lo que va a ser su personalidad, ¿sí? Van a ir consolidando cómo quieren que lo llamemos, por ejemplo, su forma de actuar, su forma de ser, ¿sí? Todo esto va a estar determinado por el contexto social, cultural e histórico en el cual nos estemos enfrentando, ¿sí? Por otro lado, la adolescencia, podemos decir, y de hecho me fui anticipando un poquito, no es algo nuevo, sino es algo que se fue construyendo a lo largo de la historia. ¿Cuándo podemos decir de que empezamos a hablar de la adolescencia? ¿Sí? En el siglo XVIII, Rousseau, que fue un pensador de la escuela moderna, podemos decir que fue el primero en utilizar el término adolescencia. Él escribe un libro llamado El Emilio en 1762 y él dice de que la adolescencia es un periodo del desarrollo humano con características muy definidas, ¿sí? Los nombró como un segundo nacimiento, es la manera en cómo Rousseau denomina la adolescencia.